¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para hablar de la actualidad de Peñarol, porque hay muchas cosas para hablar del día a día carbonero. Lo primero para decir es la posible venta de un futbolista formado en Peñarol que le podía dar un dinero importante al club. Vamos a estar hablando de eso. El partido contra Boston River, por un acuerdo de reciprocidad, Boston River va a poner las mismas las entradas al mismo precio que las puso Peñarol en su momento, 350 pesos para socios y 500 para generales. El partido se va a jugar en el Parque Artigas. Finalmente, por ahora no hay cambio de localía, o sea, se va a jugar en Las Piedras. Y también hablar de las cifras por las cuales Peñarol compró parte de la ficha de El Cepillo Franco González y de Nacho Sosa. Vamos a entrar en profundizar en eso porque hay números que no cierran, hay cifras que en un momento se nombraron y porcentajes que en un momento se dijeron por parte del oficialismo, más precisamente de Ruglio, que hoy no son tan así. No son tan así como se dijo. Entonces todo eso lo vamos a estar hablando en el video de hoy. Peñarol se prepara para enfrentar a Boston River, lo que va a ser un partido que le da el gran condimento, la posición de Peñarol en la tabla anual, que lo pueden alcanzar, y por supuesto que Boston River arrancó el clausura a todo dar y que tiene puntaje ideal y está primero. Lo cierto es que, como explicaba anteriormente en el video, Peñarol va a jugar en el Parque Artigas. De momento eso es lo que está acordado. Los precios de las entradas van a ser 350 pesos para los socios y 500 para generales. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que en su momento, cuando Boston River vino al campeón del siglo en el torneo Apertura, ese fue el precio para los hinchas de Boston River. Por lo tanto, hay un acuerdo de recíproco que hace que las instituciones lo respeten, y en este caso va a ser así. Con respecto al equipo, se habla de una lesión de Cristóforo. No hay nada confirmado por parte del club, pero sí es cierto que Cristóforo viene arrastrando una lesión que lo podría dejar afuera del partido. La lesión de rodilla de Randall Rodríguez, que es un gran misterio porque la sanidad no lo informa y no sabemos qué pasa. Entonces, a principio se parecía que Randall iba a ser el arquero suplente de Peñarol, detrás de Guillermo de Amores, y hoy no aparece ni en las convocatorias y no sabemos cuál es la verdad del problema que tiene la lesión en la rodilla. Entonces estaría muy bueno que el club informe ese tipo de cosas. También la lesión de la que habló Ruglio de Cristóforo y muchas cosas más con respecto al plantel que a veces uno no sabe. Por ejemplo, salió lista de convocados para este partido, anteriormente no venía saliendo, hay un fin de semana que sale, otros que no. No sé, es una cosa rara que no salgan la lista de convocados, que no se informe bien en cuanto a la sanidad. Pará. Porque si llegaste hasta acá, te gustó el video y por lo tanto te invito a suscribirte. Santiago Bueno, zaguero formado en Peñarol, que en su momento se vendió al Barcelona directamente desde las juveniles de Peñarol al equipo español. No debutó en primera. Un zaguero alto que hace años que está en Europa y que empezó a estar en el radar de la selección hace muy poco. Estaría muy cerca de convertirse en el nuevo jugador del Wolverhampton de Inglaterra por una cifra que ronda los 25 millones de dólares. ¿Eso qué haría? ¿En qué afecta a Peñarol? Y bueno, le entraría un dinero por derechos de formación al club, que estamos hablando de una cifra cercana a los 750 mil dólares. Es una cifra, para el fútbol uruguayo bastante importante por un jugador que Peñarol formó en su momento. Que bueno, hubiera estado bueno que se hubiera quedado con un porcentaje de dicha ficha. Claramente no pasó. Santiago Bueno se vendió, creo que eran entre 900 y 100 mil dólares y $1 millón en su momento, sin haber debutado en primera, después de haber tenido un muy buen sudamericano y mundial sub-20 con Uruguay. Uno de los zagueros que para muchos hubiera sido lo mejor que hubiera sacado Peñarol en saga si hubiera jugado en primera. Y bueno, ahora aparece nuevamente al radar de la selección. Hace años que está en un nivel de 6-7 puntos para arriba en Girona, lo cual eso le da la oportunidad de que hoy lo miren desde la Premier League, una liga totalmente competitiva y para mí la mejor hoy del mundo. Y bueno, ese salto de calidad que le va a servir a él, que le va a servir a la selección y que por supuesto le va a servir a Peñarol porque le va a ingresar ese dinero del cual hablamos. Cuando se dio la transferencia de Nacho Sosa desde Fénix a Peñarol, todos quedamos impactados porque se daba como a entender a las negociaciones que Fénix prácticamente que se desprendía del jugador únicamente que por vidriera,
y pasaría a Peñarol porque se le terminaba el contrato en 6 meses, el jugador quería ir y Fénix quería hacer un negocio. Bueno, lo cierto es que se dijo por todos lados que Peñarol no ponía nada, que lo único que ponía era vidriera, que se quedaba con el 55% de la ficha. Bueno, eso no es así, no es tal así como se dijo. Y como incluso lo dijimos acá, hoy están saliendo cifras y pormenores de la negociación que no habían salido en su momento y que claramente no eran como se decían. Peñarol se va a quedar con el 50% de la ficha de Nacho Sosa. Un 5% más de lo que se decía, 5% menos, no va a cambiar la cosa. Lo que sí cambia es que Peñarol invirtió $200.000 en el jugador. O sea, le pagó $200.000 a Fénix, lo que se dio este negocio, para quedarse con el 50% de la ficha. A ver, estamos hablando de $200.000 por un jugador con futuro, que viene a ser campeón del mundo y jugar en la selección uruguaya. Incluso tuvo partidos muy interesantes en el Mundial Sub-20. Estamos hablando de una cifra que hoy, para lo que es el mundo del fútbol, es baja. Es baja. O sea, es una buena inversión por un porcentaje alto de la ficha, el cual Peñarol se asegura el jugador y firma un contrato por 3 años. ¿Qué es lo que hace ruido? Y claramente que se diga que Peñarol en su momento no pagó nada, cuando en realidad sí invirtió. Eso estaría bueno que el club, y me voy a cansar de decirlo, lo voy a decir creo que toda la vida, al club no le cuesta nada sacar un comunicado informando los pormenores de la negociación. Es lo mínimo que puede hacer, lo mínimo. No le cuesta nada sacar un comunicado informando sobre la transferencia de Nacho Sosa, diciendo por cuántos años va a ser su contrato, qué adquiere Peñarol del jugador, por qué monto. El club y el hincha, el socio, todos merecen saber. Merecen saber. Y no va en que no, vos podés acercarte y preguntar y te van a decir. No tenés por qué acercarte a preguntar. Eso lo tiene que publicar el club por los medios de difusión, que son Twitter, Instagram, toda red social que tenga. Lo tiene que comunicar a través de eso. Y bueno, no está pasando eso y claramente hay un tema de varias versiones, cifras que salen, pormenores que uno creía que eran así y resultan siendo de otra manera. Y esto también se aplica para lo que vamos a hablar ahora. Porque vamos a hablar, yo quiero creer que si ya llegaste hasta acá, es porque ya te suscribiste, dejaste tu like y tu opinión en los comentarios. Del cepillo Franco González, de la transferencia del cepillo. De nuevo vamos a hablar de lo mismo y muy similar a lo que pasó con Nacho Sosa. Solo que en este caso sabíamos que Peñarol ponía dinero para invertir en el jugador. Al principio había una cifra que se hablaba de 2 millones, por la cual se daba a entender como que Peñarol lo pagaba. No era así, después resultó que se lo pagaba entre Peñarol y el grupo empresarial, o sea, el Chino La Salvia, que Fénix con Danubio se queda con determinado porcentaje. Bueno, eso se empezó a desmentir a medida que iba pasando. Resulta que cada vez Peñarol, cada día que pasaba se entendía que Peñarol había puesto cada vez menos plata de la que se decía, al punto de que salió la cifra que puso Peñarol, y puso $100.000 por el 15% del cepillo González. ¿Cuál es el problema con esto? El problema no es que Peñarol pague $100.000 por el 15%, porque es un ofertón, $100.000 por el 15% de su ficha. Lo que sí está mal es que en su momento se salió a decir por parte del presidente y dirigentes que Peñarol adquiría el 80% de la ficha. Y eso no es así. No es así. Peñarol adquiere el 15% de la ficha en $100.000, firma un contrato el cepillo por 2 años y medio con una cláusula de salida a fin de año, por la cual Peñarol trabaja que no sea así. Quiere que se quede por lo menos, lo ideal para Peñarol es que se quede 1 año y medio. Lo que puede terminar pasando es que se quede 1 año. Pero lo cierto es que no es como se estaba diciendo. Y está claro que, nuevamente lo vuelvo a decir, el club debe informar estas cosas con un comunicado oficial. Lo debe hacer. Hace poco estaba viendo la transferencia de... No tiene nada que ver con Peñarol, pero para que vean un ejemplo. Rosario Central vendió a Alejo Vélez al Tottenham en 15 o 16 millones de dólares. Bueno, hizo una publicación detallando los pormenores de la negociación, qué cifra adquiría cada equipo, qué cifra había que pagarle a otros equipos por derechos de formación. Bueno, eso lo debe hacer Peñarol. Eso tiene que hacerlo Peñarol, porque lo merecen. El hincha, el socio, todos lo merecen saber.
se llama transparencia. Y está claro que no se ha aplicado, no tiene pinta de que se vaya a aplicar, y lo único que genera confusión. Entonces, saliendo un comunicado desde el club, terminaría con todo tipo de especulaciones y un montón de información que circula por ahí que no es real, y cifras que no son de tal manera como las explican. Entonces, eso terminaría con todo tipo de dudas.